cada uno tendrá su idea de España, pero lo que está en bancarrota es el Estado como espacio de gestión política. Eso está en manos pues, de la lonja del Bernabéu, de lo que hay, de unas élites extractivas que han saqueado este país con absoluta y vigente impunidad. O sea, el problema, lo de rato es calderilla, es una constante histórica. Y eso es la transición, un pacto entre élites para reestructurar el capitalismo en el Estado español, como pasó en Portugal para anular la revolución de los claveles, ¿no? Y esas son las mismas élites también europeas que han potenciado eso. Tanta Europa y tanta Unión Europea. Oye, la misma Unión Europea que mantuvo la dictadura 40 años en el Estado español, 40 o 50 en Grecia y 20 en Portugal, o 30 en Portugal con Salazar. Córtame, que si no... Vale, vamos a regular de tiempo. Voy a tomar... Por aquí estaba la compañera que quería hablar, por ahí hay otra palabra. Si vais a pedir la palabra, os ruego que lo digáis ya, os apunto y cerramos el turno. Vale. Vale. Vale, John. John, por favor. Sí, dos apostillas rápidas y una pregunta. Yo creo que la ideología que se ha introducido en la sociedad plural de este país, sometida por este Estado, es que el soberanismo es exclusión, es separación, son fronteras, es aislacionismo, falta de solidaridad, etc. Pero a esta ideología han contribuido mucho la derecha nacionalista. Es decir, que se basaba en criterios elitistas, culturalistas, el tema de los intereses de las élites locales, etcétera, etcétera. Yo creo que es de la segunda apostilla, que tanto el 15M por un lado como la evolución ideológica de las izquierdas soberanistas, yo les llamo soberanistas más que independentistas, de este país han permitido empezar a darse cuenta de que el derecho a decidir se vulnera por los mismos cuando se impide a un pueblo decidir su futuro o cuando se impide a un barrio decidir sobre su plan urbanístico. Pero la pregunta que yo tengo al respecto es cómo se ve desde las CUP lo que es un debate que seguramente hay dentro de las élites europeas, que es quienes se oponen a la ruptura de las actuales fronteras nacionales y quienes defienden una Europa de las regiones muy light, pero donde las multinacionales y las grandes empresas europeas les da lo mismo, por ejemplo, y se ha visto en Gran Bretaña y Escocia, si se separa o no se separa siempre y cuando pues sus privilegios económicos, sus negocios, etcétera, etcétera, sigan adelante. Y en este sentido, la pelea entre las élites catalanas y las, por llamarlo de alguna manera, españolas, parece que va en ese sentido. Entonces, ¿en qué manera se inserta las CUP o la gente que representa las CUP en el sentido, efectivamente, como tú has dicho, que la independencia no es la panacea, ¿no? Es un tema mucho más complejo. Cuesta ser breve y responderte las dos preguntas. Yo creo que la primera también te lo negaría. O sea, una cosa es el autonomismo y la gestión que ha hecho el PNV o Convergencia de ese autonomismo, de ese victimismo, si queréis, ¿no? De ese siempre... Eso para nosotros no tiene nada que ver con el independentismo. Es decir, el independentismo en Cataluña siempre ha sido de izquierdas, desde, ¿no? Sobre todo en la fase contemporánea bajo la dictadura, que es cuando nace el proyecto, por ejemplo, de la izquierda independentista, que después se traslada en el ámbito institucional a las CUP. Pujol es un hombre del régimen del 78 para nosotros, siempre lo hemos dicho, y Pujol ya está en la papelera de la historia. Por lo tanto, es las lecturas que hacemos de si miramos arriba permanentemente o si miramos abajo con nuestra propia historia. Sí que es verdad, y ahí sí que eso ligaba con lo antes de la reflexión sobre el Kurdistán. Nosotros siempre hemos dicho que somos independentistas sin fronteras. Es decir, la lógica esa de que divide, de si esto es una amputación o un divorcio, ahí hay un debate, ¿no? Pues la Corte Suprema del Canadá, desde la racionalidad democrática, arbitró unas reglas del juego por si Quebec, ¿no? Se quería independizar. Nosotros ni muros, ni vallas, y te lo dice lo de los muros, pues Fernández Díaz, ¿no? Que está poniendo, ¿no? Alambres asesinos en Ceuta y Melilla. O sea que ahí hay un poco de banalidad discursiva y de maniqueísmo reduccionista y simplista. O sea, que en nombre de no sé qué de las fronteras nosotros no podemos gobernarnos. Es eso. Nos gobierna una élite, ¿no?
que finalmente no es ni la catalana ni la española. Son los hombres de negro de la troika que son los que gobiernan de forma absoluta el sur de Europa. Nosotros siempre hemos dicho que somos independentistas sin fronteras, porque la concepción de la institución común o de las nuevas instituciones comunes que nos permitan gobernarnos no es el Estado-nación decimonónico. Nosotros somos una formación que sabéis que no queremos estar ni en la OTAN, ni queremos ejército, y además reconocemos los derechos de ciudadanía, que es lo que queremos como proyecto republicano, a cualquiera que pise ese territorio, espacio, si queréis, más que territorio. Pero es un debate sobre la cuestión nacional, que a veces se hacen afirmaciones muy simplistas y que no aguantan incluso el peso de la historia, ¿no? O el peso de la actualidad. O sea, nacionalismos hay mucho. El nacionalismo, como la condición humana, es capaz de lo terrible y de lo sublime. El nacionalismo para nosotros, yo que siempre he dicho que no soy nacionalista, y no lo soy independentista porque quiero que mi pueblo se gobierne a sí mismo y punto. O sea, no lo puedo ser tampoco porque mis padres vinieron de Zamora hace 40 años a Barcelona. Pero el nacionalismo obviamente ha dado lo peor del siglo XX, que es el fascismo y es el nazismo, esa glándula hipertrofiada, ¿no?, de lo identitario, que sube en Europa con populismos de extrema derecha, pero también hay esquemas a lo largo de la historia y de sobras conocidos de cómo esa liberación nacional y social también ha sido la puerta al cambio político, democrático o revolucionario. Yo sinceramente creo, lo he dicho antes, creo que el proceso catalán es fundamentalmente antioligárquico. Y lo es, y lo va a ser siendo, sobre todo desde ese municipalismo que recupera democracias, recupera derechos, recupera espacios públicos y recupera economías también colectivas. El gobierno de la Generalitat privatiza la gestión del agua y el precio del agua se dispara. Las candidaturas de Unidad Popular en Cataluña municipalizan el agua, hace una gestión eficiente, sostenible de un bien que es común y además, como nos da beneficios, porque nos los dan, eso va destinado a la educación o va destinado a planes comunitarios. Pero la primera, yo creo que no te puedo responder porque me haría falta como mínimo 10 minutos más sobre cómo se ha configurado el Estado, ¿no?, español desde durante 500 años permanentemente, cómo ha ido fallando y qué papel han tenido las oligarquías vascas y catalanas. Y en Cataluña, la tontería más grande que hay en Cataluña es decir que hay una frase propiamente nacionalista que es todos els catalans són bons, todos los catalanes son muy buenos, pues y un cuerno, ¿no? Porque tenemos a los Pujol, tenemos a los Mossos que nos rompen la cara, o sea, como cualquier sociedad clasista y desigual del sur de Europa. Pero reducir eso, ¿no?, las mayores, en serio, yo no conozco ninguna sociedad del sur de Europa que durante 5 años saque 2 millones de personas a la calle. Y tú hablas con la gente y ves la gente que está en las manifestaciones y te pateas el territorio y las asambleas y las charlas, y os aseguro que ves incluso pequeño empresariado y pequeña patronal, pequeña y mediana empresa. Es verdad que está con el proceso. Pero Cataluña está en situación de colapso y eso tampoco se sabe. Colapso social, pero también colapso económico de la estructura productiva e incluso del entorno ecológico. Por tanto, yo haría una revisión de eso, de lo que significa hoy independentismo, de cuáles las historias de los nacionalismos. Y Cataluña tiene un nacionalismo efectivamente conservador, ¿no? A veces tan nacional católico como otros, ¿no?, del resto de Europa, y ha tenido una historia muy potente de nacionalismo social emancipador, de soberanismo social, desde Andreu Nin, ¿no?, hasta tradiciones republicanas de la Primera República en 1868, hasta la potencialidad del movimiento obrero en Cataluña, lo que hace entre 1855, con las primeras sociedades obreras de resistencia, hasta el decreto de colectivizaciones de Cataluña del 36, que se dice que la victoria del pueblo es la derrota del capitalismo. Así empieza el decreto de colectivizaciones de la Generalitat de Cataluña. Es una historia de autonomía, de contracultura y de sociedad paralela alternativa que construye el movimiento obrero. Ateneos, cooperativas, enciclopedias, redes de apoyo mutuo, cooperativas del cristal y del pan. Y esa es la historia de la otra Cataluña, de la que también siempre se niega, de los Nin, los Comorera, los Chirinats, los Ubidi Muñoz, las María Marcé, Marsal. Entonces, tan simplista es reducir Cataluña más, como si os dijera que toda España es Rajoy. Eso es así. Entonces, no hace falta, ¿no?,
el cincel, ¿no? y el análisis de las cosas más concretas. Y hacías una última reflexión, que ahora no me acuerdo cuál era, pero... No, que en Europa yo creo que hay un sector de las grandes élites de Europa donde el tema del fraccionamiento de los estados nacionales... Por el micrófono. Sí, no, ya decía Joan, preguntaba por Europa, ¿no? Que efectivamente Europa... No cambias nada. Eso es obvio. Sin soberanía no hay democracia. Y sin justicia no hay libertad. Y aquí ha pasado un poco lo mismo. Europa no está para nada por la labor. De tomar una caña con nosotros y seguimos, podemos conversar sí. Más tranquilamente en ese espacio. Te voy a lanzar algunas de las preguntas que han venido por Twitter, porque creo que sí que son temas importantes y que no se han tratado hoy aquí, y por eso te las voy a plantear. Prometo ser breve, va. Estas sí, ya te... No digo para que entren más, cuantas más mejor, sí. Vale, creo que es un poco controvertida. Nos dice Javirulo que hasta qué punto cederíais algunas de las líneas rojas para apoyar a Juntos por el Sí a cambio del poder estar en el gobierno. Bueno, la CUP no contempla estar en el gobierno. No es una hipótesis de trabajo que contemple. Yo creo que las líneas rojas se ponen para no ceder, por decirlo así, y como para hacer la respuesta general, la CUP lo que ha dicho es que como no reducimos el proceso a más ni a un nombre, ¿no? Porque eso es hacer trampa, lo que hemos dicho es el cómo, el cuándo y el qué. Y para nosotros el cómo, el cuándo y el qué es hoja de ruta autodeterminista, proceso constituyente democrático desde abajo y plan de choque urgente de emergencia social. Si estamos de acuerdo en el cómo, en el cuándo y en el qué, habrá que discutir el quién. Y en esa quién, que todavía no hemos llegado a ese debate, porque ahora hay las conversaciones exploratorias que hay son sobre esos cómo, cuándo y qué, vendrá la discusión del quién. Y en la discusión del quién, la posición previa de la CUP, y que se mantiene absolutamente firme, es que no vamos a investir a más. Entonces, ahí sí que es verdad que hay una aporía, que es una aparente contradicción irresoluble, pero que hay que construir todavía la respuesta, que es entre no hacer descarga del proceso y no hacer a más presidente, hay un amplio abanico, ¿no? O sea, el discurso de la derecha diría, no, solo hay independencia si hay más. Eso es de un patrimonialismo profundamente injusto e irrespetuoso, pero entre esas dos paredes maestras, ¿no? No hacer presidente más y no hacer descarrilar este proceso, ahí es donde se mueve la CUP. Es una situación que os lo digo con la honestidad y sinceridad, que no está definido, que está por ver, que es incierto e indeterminado, que hay un plazo temporal que son los próximos 2 meses y medio, pero la CUP sin ruptura democrática, sin proceso constituyente y sin plan de choque social, son 3 mesas, pero van juntas, ¿eh? O sea, nosotros todas van juntas, no renunciamos a ninguna. O sea, ahí todo es holístico. No, sí, me parece muy bien la reforma, hay la ruptura democrática, no te doy plan de choque social, no. Eso son, además, cumpliendo el programa electoral, no es que nos hayamos inventado nada, pero como diría Joan Fuster, en nuestras contradicciones están nuestras esperanzas.